Javier Velázquez. Gracias, presidente. En primer lugar, el tema de la Administración de Justicia, que forma parte de la consolidación del proceso de bienestar y progreso de una sociedad democrática, es un tema muy sensible y siempre nos va a llevar a un tema ideológico. El primero, que tiene que ver con lo que se habla de la respetable representación de la sociedad civil en organismos tan sensibles e importantes como la Administración de Justicia. Y el otro, presidente, tiene que ver con un tema constitucional. Quiero decir, con el mayor respeto, que el constituyente del año 79, cuando incorporó la sociedad civil en el Consejo Nacional de la Magistratura y la recogió el constituyente del año 93 a 40 años casi de la presencia de la sociedad civil en el Consejo Nacional de la Magistratura, creo que el inventario no es favorable. ¿Qué hemos hecho ahora después de 40 años? Hemos cambiado este modelo de representación de la sociedad civil, incorporando lo que hoy día el mundo está llevando como una bandera a los ciudadanos a la prosperidad, que es el mérito. Entonces este es un tema ideológico. La sociedad civil, el pueblo es el que puede garantizar. ¿El ojo por ojo, diente por diente? No. Entonces yo creo que lo que hicimos es ir en avanzada. Hemos revisado y por todas las razones que ya se han explicado, es evidente que en estos organismos altamente especializados y sensibles, la sociedad civil no ha respondido a los desafíos que imponía una reforma en la Administración de Justicia. Y por eso es que ahora saludamos que la reforma constitucional eleve como una bandera el mérito. ¿Por qué? Diré también que es mejor acabado el dictamen de la Comisión de Constitución y no la de Justicia. Porque, por un tema de temporalidad, estos proyectos de ley fueron presentados antes de la reforma constitucional. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner una superintendencia bajo el argumento de la respetable Comisión de Justicia, una superintendencia para que haga control tanto de las funciones administrativas funcionales del Ministerio Público y del Poder Judicial? Eso tendría, como bien lo ha dicho el congresista Gilbert Violeta, ha debido ser incorporado en la reforma constitucional. Y lo voy a decir por una cosa sencilla. Por ejemplo, si nosotros leemos la reforma constitucional que aprobamos en el referéndum, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que es un organismo constitucional autónomo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia tienen los siguientes derechos: gozan de beneficios, derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. Pero una autoridad respetable como la Autoridad Nacional de Control, que no es una autoridad cuyo origen viene de la Constitución, sino de una ley orgánica que estamos modificando, tiene más prerrogativas que un miembro de la Junta Nacional de Justicia. Si no, leamos el dictamen. El 103 dice que la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial, dice, tiene las mismas incompatibilidades, privilegios, remuneración y beneficios que los jueces supremos. Nos hemos puesto a evaluar si esos privilegios están referidos a los que establece el artículo 99 de la Constitución. No, creo que no. Creo que aquí hay una contradicción que hay que corregirla y le pido al presidente de la Comisión de Constitución que la propuesta de modificación del artículo 103 colisiona con la Constitución. O mejor dicho,
que se precise si los privilegios que se le está dando a la autoridad de control, que la función más importante es la de impulsar procedimientos administrativos disciplinarios, pueden ser superiores a los de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son miembros de un órgano constitucional autónomo. Entonces, hay que corregir o hay que precisar si el privilegio al que se refiere el proyecto de la modificación de la ley orgánica alcanza a lo que establece el artículo 99 de la Constitución. Creo que la Administración de Justicia, presidente, está sobrediagnosticada. Y lo que hemos hecho es llamar a los actores del proceso de la Administración de Justicia, escucharlos, porque este es un trabajo altamente especializado. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta, y eso lo hemos hecho en la Comisión de Constitución, el alto nivel de provisionalidad, que ahora me parece muy bien que reivindicando el tema de mérito en la Administración de Justicia, se le encargue esta función a esta autoridad de control para que puedan ver, en tanto haya la voluntad política del gobierno de ir entregando los recursos tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial para ir reduciendo drásticamente la provisionalidad, creo que garantizaremos una justicia predictible para los ciudadanos, especialmente los más pobres. Entonces, tiene que ver también con un diagnóstico de tipo económico. Se plantean reformas elefantiásicas, pero no se les da recursos. Y ojalá que el gobierno tenga la voluntad política, ya que han estado insistiendo por sus proyectos de ley, que repito, que son anteriores al proceso del referéndum, puedan entregar los recursos para implementar esta modificación que estamos haciendo. Por lo demás, presidente, quiero decir lo siguiente. Aquí estamos ensayando una fórmula mixta. Se ha cuestionado, y ya la congresista Aramayo ha dado cifras, se ha cuestionado que el control interno, que tiene que ver con los procedimientos administrativos disciplinarios no jurisdiccionales, tanto de jueces, de fiscales y del personal jurisdiccional, ha fracasado. Pero las cifras dicen otra cosa. Pero ahora estamos ensayando un modelo mixto, un modelo sacando parte del órgano del control del dominio exclusivo de la Fiscalía y de la Sala Plena de la Corte Suprema. Le estamos dando autonomía funcional, le estamos dando autonomía administrativa y económica. Pero tiene que estar vinculado a estos órganos autónomos, tiene que estar vinculado. Y esa ha sido la gran discusión también, que tiene un ingrediente de carácter ideológico. Yo creo, presidente, que no es lo mismo ser abogado que ser juez. Y aquí nosotros estamos audazmente proponiendo la incorporación y la especialización de jueces contralores. Por eso, hablar de un superintendente que sea especialista en las funciones especiales de un fiscal y la de un juez, para que pueda discernir y discrecionalmente establecer si tal fiscal o juez cometió una falta administrativa disciplinaria y diferenciarla de la función jurisdiccional, no me parece. Por eso, presidente, es que la propuesta de la Comisión de Justicia, respetable propuesta de la Comisión de Justicia, colisiona con la Constitución. Y segundo, que por el tiempo, que es corto, solamente me atrevo a decir que en el dictamen de la Comisión de Justicia se nos ha ido el que le estamos dando privilegios a una autoridad que nace de una ley orgánica en superioridad a una autoridad que tiene y que se origina por el mandato de la Constitución, que es de la Junta Nacional de Justicia. Entonces estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Por lo demás, presidente, como bien lo ha dicho el congresista Gilbert Violeta, hasta el último en la Comisión de Constitución hemos invitado a todos los actores del proceso de la Administración de Justicia, porque no es verdad que un fallo bueno o malo no responde solamente a un fiscal o a un juez. Tiene que ver con toda la cadena de responsabilidad de la Administración de Justicia, la policía, los fiscales, los jueces, el Instituto Nacional Penitenciario. Pero con respecto a esto, presidente, hay que recoger la propuesta que han hecho los actores del proceso en la Administración de Justicia, y el doctor Lecaros, presidente del Poder Judicial, ha sido muy claro. El dictamen que viene
de la Comisión de Justicia es abiertamente inconstitucional. Quererle poner una superintendencia y decir que ahora vamos a juntar el control de la Fiscalía con el Poder Judicial, de verdad es estar alejado de una problemática estructural que pone en cuestión la legitimidad del Estado democrático. Por eso, presidente, con estas sugerencias que he hecho, ojalá que el presidente de la Comisión de Constitución pueda recibir la sugerencia y hacer las correcciones para aprobar este dictamen el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Beteta. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Sí, efectivamente, creo estamos debatiendo proyectos muy importantes en la cual pediríamos la madurez política de ambos presidentes de las comisiones para que podamos sacar un texto realmente que refleje el sentir de las grandes mayorías y lo que corresponde correctamente legislar. En ese sentido, señor presidente, voy a hacer referencia al proyecto de ley 3160-2018 del Poder Ejecutivo y otros proyectos que ha dictaminado la Comisión de Constitución. Específicamente en el artículo 103, donde de manera clara se señala el artículo 103, inciso C, sobre jueces de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. En ese sentido, señor presidente, y pido al presidente de la comisión pueda acoger estas observaciones que ayudarán a una mejor redacción. La observación es la siguiente. Por ejemplo, en el artículo 103, inciso C, referido a los jueces de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, se plantean las siguientes observaciones en sus dos primeros párrafos, que está en el literal A del tercer párrafo. Primero, en el primer párrafo del artículo C, cuando al referirse al concurso no se precisa que se trate de un concurso público de méritos, lo cual debería ser de manera clara y agregar que sea un concurso público de méritos. Asimismo, en el segundo párrafo del artículo 103C se hace referencia al distrito judicial y para una mejor redacción se plantearía que esa frase debe ser reemplazada por oficina descentralizada. Asimismo, en el tercer párrafo, literal A, se hace referencia a la dedicación exclusiva cuando no existe incompatibilidad con la docencia universitaria. Además, por una razón de pertinencia, es preferible que la exigencia de postular a un nuevo concurso para seguir una especialidad distinta se ubique en el literal B. Finalmente, no se incluye como requisito para ser juez de control el haber ejercido la judicatura en condición de titular en los niveles correspondientes a superior especializado o mixto por un periodo no menor de 10 años. Ante estas observaciones que he manifestado, pediría y planteo el texto que voy a alcanzar al presidente de la comisión a efectos de que pueda tener a bien de recogerlo. Por las consideraciones expuestas, sugiero un texto alternativo para que se pueda tomar en cuenta. ¿Y de qué manera quedaría redactado el artículo 103, inciso C, jueces de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial? Créase la especialidad de control disciplinario judicial. Tiempo adicional. Sus magistrados son denominados jueces de control y se incorporan mediante concurso público de méritos conducido por la Junta Nacional de Justicia para prestar servicios en la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial solo podrá estar integrada por jueces de control en el órgano central y en las oficinas descentralizadas, según la distribución que aprueba la Jefatura Nacional, contando además con funcionarios de apoyo para el ejercicio de sus funciones, las que deben garantizar la pluralidad de instancia a través de órganos uninominales. Para ser elegido juez de control es requisito haber ejercido la judicatura en condición de titular en los niveles correspondientes a superior, especializado o mixto por un periodo no menor de 10 años. El juez de control que integra la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, A, trabaja a dedicación exclusiva con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. B,
es designado por concurso público de méritos con los mismos requisitos, beneficios y derechos de los jueces en la categoría equivalente a la jurisdicción a su cargo. Para abocarse a una especialidad distinta requiere una nueva postulación, que creo es lo que debería agregarse en el texto que ya ha dictaminado la Comisión de Justicia para una mejor redacción, y con ello creo, señor presidente, estaría alcanzando este texto para que el presidente pueda recoger y con ello dejar al voto en el momento que se considera pertinente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Olaechea. Gracias, presidente. Hago mío también las expresiones de nuestro colega de bancada, el doctor Violeta, y tengamos cuidado. Yo creo que la autonomía del Poder Judicial es importante. Hoy estamos nosotros corrigiendo problemas que han determinado una tremenda desconfianza en el Poder Judicial, pero vamos a tener que superarlos y vamos a tener que generar la autonomía del caso porque es en beneficio de toda la nación. Contar con un Poder Judicial eficiente y autónomo es fundamental para el ejercicio democrático. No nos olvidemos, el Ejecutivo es un grupo de peruanos, ciudadanos como nosotros, que por 5 años tienen a cargo la cosa pública. No son dueños de la nación, son simplemente mandatarios de nosotros. Por lo tanto, también expuestos al control del Poder Judicial. El Poder Judicial tenemos que asegurarnos una autonomía que sea sana, que sea consistente. Pero tampoco podemos olvidarnos el problema que ha tenido el Poder Judicial. Y por eso el añadido que quiero hacer es respecto a la oficina de control. El control, desde el punto de vista administrativo, se define como aquella acción que hace que las cosas funcionen, no que evita que funcionen. Entendamos, lo que necesitamos es que las cosas se hagan y se hagan bien. Por eso la oficina de control necesita garantizar una eficiencia y una calidad jurisdiccional. No necesitamos jueces que sean enviados a la cárcel ni expulsados del sistema. Necesitamos que nuestros jueces cada vez tengan más calidad en beneficio de la población, en beneficio de la justicia, en beneficio de la paz social. Por eso, yo lo que quisiera es solicitarle al presidente de la Comisión de Justicia un tema adicional y quisiera simplemente modificar en 2 artículos y tiene que ver con las famosas puertas giratorias. Yo creo que una vez que un presidente del sistema de control de justicia ha terminado su función, no debe regresar al Poder Judicial, ni a la Fiscalía. Garantizar de que su accionar va a ser totalmente independiente. Es una cultura que va a tener que crearse. No es que queremos generar a alguien que esté listo a sancionar un juez. Lo que necesitamos es un grupo de jueces o de abogados que tengan la capacidad de ser aquellos que vayan perfeccionando la calidad de nuestra justicia. Esto va a ser un proceso, y un proceso largo, y tenemos que tener fe de que esto va a suceder. La calidad de la justicia de nuestros jueces es fundamental para la vida democrática de la nación, es básica, y tenemos que apoyar tiempo adicional. que eso se cumpla. Por eso es que yo, en ese sentido, señor presidente, le hago llegar 2 modificaciones. La primera tiene que ver con el artículo 3 de su dictamen, que es: el postulante e intendente que haya desempeñado el cargo de juez o fiscal debe haber cesado en dicha función 7 años anteriores a la fecha de convocatoria. Asimismo, quedan impedidos de ejercer el cargo de juez o fiscal tras el cese como intendente. No puede haber puerta giratoria, no puede haber regreso. Tiene que haber un compromiso en la mejora de la calidad jurisdiccional nacional. Repito, no es el interés de votar un juez, sancionar un juez, que la calidad de justicia para todos los peruanos, para la paz social y el desarrollo de la nación, sea un efecto positivo, que de estas culturas salga una mejor justicia. Y finalmente, el segundo párrafo del artículo 8,
Añadir lo siguiente: el postulante a Superintendente Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia que haya desempeñado el cargo debe haber cesado en dicha función 7 años anteriores a la fecha convocatoria, asimismo que han impedido de ejercer el cargo de juez o fiscal tras el cese en el cargo de superintendente. Señores, evitemos las puertas giratorias. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Horacio Pacori. Señor presidente, me ha pedido una interrupción la congresista Marisa Glave. Congresista Glave, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, la propuesta de la Comisión de Constitución plantea que el jefe o jefa de esta autoridad sea elegida por un concurso de méritos a través de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que ese es el elemento más importante de aporte de la Comisión de Constitución, porque está planteando que ya que tenemos una junta, ¿no es cierto?, ya que hemos hecho un esfuerzo tan grande por ponernos de acuerdo en cómo tener una junta, sea esta instancia la encargada de llevar adelante un concurso y seleccionar a la persona que cumpla con las características necesarias para poder desarrollar la calidad de jefe o jefa de la autoridad. Y luego esta persona arma un equipo con un conjunto de jueces de distintos espacios. La pregunta, colegas, y es la razón por la que se plantea y está también en la propuesta inicial, es si la Junta Nacional de la Justicia va a hacer el concurso, ¿por qué tenemos que exigir que sea un juez el que participe? Pueden participar jueces y exjueces. La pregunta es, ¿por qué no otros doctores en Derecho? ¿Por qué no un exfiscal, por ejemplo? Es decir, ¿por qué tendría que ser un juez necesariamente? Segunda interrupción. Segunda interrupción. Ya tuve las dos interrupciones, presidente. Solamente insistir en que si va a haber un concurso, presidente, y que se van a exigir un concurso de requisitos y conocimientos, no tenga que ser requisito que haya sido juez, presidente, sobre todo en el momento en el que estamos ahora, en el que necesitamos tener certeza de que puede haber un concurso transparente y limpio. Gracias. Congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Para iniciar, señor presidente, tenemos que destacar que la reforma que se está encaminando dentro del sistema de justicia es una reforma que tiene que garantizar la autonomía de estos poderes en todas sus dimensiones. Y esta autonomía no puede ser ajeno a esta Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, señor presidente. Y es por eso que alegamos que en todos los artículos quede bien claramente determinado la autonomía de esta Autoridad Nacional del Control. ¿Qué significa esta Autoridad Nacional del Control, señor presidente? Significa que todos los integrantes no sean elegidos por decisión, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público, señor presidente. El otro tema que es importante destacar es que la importancia de la autonomía de esta Autoridad Nacional del Control es que tenga que nacer en que no podemos permitir de que los jueces que primero estén en este órgano de control pasen luego a ser jueces ordinarios. Con esto estaríamos legitimando un mecanismo que hemos generado en la Administración de Justicia y que además es cuestionado o abrir a un mecanismo que lo conocemos como es este sistema de la puerta giratoria, señor presidente. Este dictamen tiene que cumplir la función de prevención, que procesen las denuncias y sancionen, que actúen con independencia los integrantes de esta Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, señor presidente. Señor presidente, tenemos que destacar dentro de este mecanismo de autonomía, de control que tiene que tener la autonomía, esta autoridad nacional, nosotros solicitamos de que pueda modificarse el artículo 102A en el inciso V, que pone de manifiesto y que tiene que estar claramente establecido de que los jueces de control no pertenezcan al mismo distrito judicial. Y esto es un tema importante para no fomentar este sistema de la puerta giratoria. Asimismo, ratificamos de que el dictamen debe modificar el artículo 103A en el inciso F, que pone que es relativo a los requisitos que para ser jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, retirando la exigencia de tener experiencia de 2 años en la magistratura. Este es un requisito de este tipo que orienta la elección del jefe de la autoridad a un ex juez, limitando la imparcialidad que debe tener el jefe de la autoridad. Asimismo, modificar el inciso K del artículo 103A para evitar que baste una licencia de un partido político para que alguien, aún con vínculo partidario, pueda participar de la elección del jefe de la autoridad. Señor presidente, es importante que estas consideraciones puedan ser considerados
dentro de este dictamen para así poder encaminar la reforma del sistema de justicia a través de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Saludar a todos mis colegas parlamentarios. Presidente, una precisión para una mejor redacción en los incisos del artículo 102 relacionado a la función de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial. En el inciso A debería quedar así: investigar en el marco del procedimiento administrativo disciplinario los hechos, acciones u omisiones que constituyen infracciones disciplinarias por parte de los jueces de todos los niveles y del personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial, salvo en el caso de los jueces supremos, que deberán ser remitidos a la Junta Nacional de Justicia conforme su competencia, establecida en el numeral 3 del artículo 154 de la Constitución Política del Perú. También una precisión en el inciso D: convocar o notificar a cualquier juez de su competencia o al personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial en el marco del proceso administrativo disciplinario o con posterioridad a las acciones de auditoría judicial y de supervisión. En el inciso G, disponer que las actividades o investigaciones que se desarrollan en una oficina descentralizada sean derivadas a otras o asumidas por la oficina central cuando la gravedad de los hechos o la naturaleza de la investigación así lo amerite. En el inciso R, registrar y difundir las buenas prácticas en materia de fortalecimiento de la conducta funcional de los jueces de todos los niveles y del personal auxiliar jurisdiccional del ámbito jurisdiccional del Poder Judicial. En el inciso X, determinar el número de jueces, contralores, funcionarios y servidores de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial en coordinación con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Gracias, presidente. Tengo a bien que la presidenta de la comisión considere el aporte de mi persona. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Gracias, señor presidente. Presidente, uno de los mayores problemas que tenemos en el país es el tema de la administración de justicia. Y en este tema de la administración de justicia hay que ser preciso, necesitas meritocracia y necesitas gente especializada. Algunos se cuestionan y dicen, ¿por qué no puede ser otro tipo de persona? Porque no conoce de resoluciones judiciales. ¿Por qué no puede ser un fiscal? Porque cada persona tiene una especialidad. Uno es juez, define, dirime, y el otro es fiscal, persigue el delito. Son dos especialidades diferentes. Creo que hay que empezar a entender que el Perú lo que necesita es especialización, necesita meritocracia, y por eso hay que saludar también el hecho de que se incorpore una policía especializada en lo que significa investigación judicial. También jueces de control, pero tenemos que empezar a trabajar el tema. Y significa que la Academia Nacional de la Magistratura va a tener que empezar a trabajar este nuevo perfil. Pero, señor presidente, vuelvo a insistir, necesitamos jueces que administren justicia. Y para administrar justicia, señor presidente, no podemos tener jueces que en una sede, el mismo caso, el mismo hecho, el mismo juez, en un caso se pronuncia de una manera y para otra persona se pronuncia de otra manera. Este tipo de situaciones elementales denunciadas aquí en el Congreso de la República por personas, ciudadanos comunes y corrientes que no encuentran justicia, señor presidente, es el mayor clamor, y por eso el tema de insistir no solamente en la profesionalización, sino en la administración de justicia que sea rápida, que sea eficiente y que no genere impunidad, porque ¿cómo podemos, señor, hablar de lucha contra la corrupción cuando las personas involucradas en robar el sueldo de pensión 65 en Cajamarca salen libres y sin mayor responsabilidad? Por eso, señor presidente, volvemos a insistir. También tenemos que mejorar la cultura de persecución, una cultura que solamente
se dedica a hacer control y que no estimula las buenas prácticas. Por eso también insistimos, señor presidente, en agregar cuando se pide premios y estímulos para colaboradores eficaces, también sanciones para quienes, señor presidente, dan información falsa. Tiene que ir el contrapeso. Adicionalmente, la preparación de jueces, fiscales, policías especializados en temas de investigación. No es lo mismo una investigación de tráfico de drogas, de criminalidad, que una investigación en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, en el ámbito... Tiempo adicional. Muchas gracias, presidente. Y precisar también, señor presidente, que el Consejo hay que garantizar también la autonomía porque es un tema constitucional. El Consejo Directivo, en el artículo 113, el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Integridad y Control del Poder Judicial es el órgano colegiado que decide sobre la marcha institucional de la Autoridad Nacional. Hacerlo, señor presidente, significa también mantener ese control de poderes que necesitamos para garantizar un poder judicial independiente sobre todo del tema político. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gino Costa.